día está con nosotros aquí en la Super 7 el ingeniero Tomás Hernández Alberto, gran amigo, gran político, un hombre del pueblo. Con una presentación así, Bienvenido, cualquiera Tomás. Va, como dicen. ¿Y en qué momento, Complacidísimo de estar Tomás? aquí. ¿Y en qué momento? En el momento de reforma, ¿qué piensa usted de este proyecto que ha sometido el presidente? Ya diferentes sectores comienzan a, a presentar su protesta, comienzan ya a ver las diferentes puntas del proyecto. Parece que el gobierno tendrá que sentarse realmente a dialogar o a seguir dialogando con diferentes sectores que han dicho, mira, si me aprieta tan fuerte me puede provocar un problema. Entonces, ¿qué piensa usted del proyecto en sentido general y lo que pudiera ocurrir a partir de ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que me siento sumamente complacido de estar aquí junto a ustedes. Qué bueno, bienvenido. Aquí tengo algunos de mis maestros de la comunicación y estar aquí me hace sentir bien. Y además, todos los piropos, dicen ellos, y se lo digo yo a ustedes para que lo sepan, que yo estoy ahora más joven que nunca. Sí. Hay un power. Hay un cambio. Y eso evidentemente que me hace sentir bien. Yo creo que Dios ha estado obrando siempre en mi favor. La última vez que le tuvimos aquí, usted nos habló del movimiento que usted estaba encabezando y el trabajo que estaba haciendo ese movimiento a favor de la reelección. Y usted nos decía que parte del éxito del movimiento es que ustedes habían logrado aglutinar al que no estaba muy contento con el gobierno, que era PRMista, o al que estaba todavía como medio en el PRD y esos temas. Por tanto, su participación fue importante en lo que pasó después. ¿Cómo ustedes pueden medir el éxito de ese movimiento y en qué condiciones está ese movimiento ahora mismo? Bueno, aunque las damas van primero, hay una pregunta que me han hecho con relación al tema de la reforma. Y como los caballeros siempre cedemos ante las damas. Claro que sí, claro que sí. Y más ella que nuestra primera dama. Y como se trata también de una pregunta que de alguna manera u otra yo entiendo que es una especie de reconocimiento a lo que fue la labor del Movimiento Poder para el Pueblo. El Movimiento Poder para el Pueblo fue el primero que se atrevió a hablar en la República Dominicana de la posibilidad de que Luis Abinader se reeligiera. Inclusive, cuando comenzamos, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que fue con quien hablamos de manera primaria, nos decía, yo estoy de acuerdo, pero así como medio en secreto, yo estoy de acuerdo, pero ¿no creen ustedes que es muy temprano para hablar de eso? Entonces yo le expliqué a él lo mismo que siempre le expliqué al pueblo. Luis dio señales ya en el primer año y 4 meses de gobierno, que fue cuando comenzamos nosotros. Dio señales claras de que no era un hombre, no era un presidente que iba a pasar sin pena ni gloria por el poder. Era visible el éxito que empezaba a tener en la lucha contra la pandemia. Y el coraje de abrir el país en un momento en que la oposición clamaba que era un crimen abrir el país, que era un crimen. Y no solamente abrir, sino en poco tiempo pasar de lo negativo a lo positivo. Es decir, en la economía desplomada, Luis lanza la economía. La zona franca cerrada, Luis abre la zona franca. El turismo no existía en ninguna parte del mundo porque fue un descenso total en todas partes. Todo estaba cerrado. Casi desapareció. Fue global. Exactamente. Y todo lo que hizo concomitantemente era una señal de que este era el hombre que necesitaba la República Dominicana para esta etapa dificilísima. Los gobiernos del PRD, PRM, y eso un día la historia lo tendrá que reconocer,
siempre ha cargado pesado por la forma, diría yo, por la forma irresponsable con que se comportaron los gobiernos del Partido Reformista y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Rápidamente, miremos hacia atrás. Salvador Jorge Blanco, que terminó siendo un hombre en graves dificultades, fue el único que se atrevió a hacer en este país lo que había que hacer. Y las consecuencias se vieron ahí. Y las reformas que ella... ¿Entiendes? Sin esa reforma quizá no hubiera República Dominicana. Más tarde le toca a Hipólito Mejía, el nunca bien entendido, pero siempre bien querido, le toca a Hipólito Mejía, lo recuerdo como ahora, le dijimos sus ministros más cercanos, le dijimos, presidente, no toque la tecla de Van Inter, porque si toca la tecla de Van Inter, usted no va a poder reelegirse, ya se había lanzado la reelección, no va a poder. Y la reelección se lanzó con un Hipólito en 72 puntos de popularidad. ¿De popularidad? Sí. ¿O de rechazo? ¿La de Hipólito? No. Sí. ¿La de Hipólito? No, La de Hipólito se lanzó cuando se lanzó la Hipólito reelección. estaba allá arriba. A los 2 años, a los 2 años y 3 meses, Hipólito estaba en la cúspide. Sí. Cuando se habla de Bien. reelección. Y nosotros Revise ese dato, Tomás, porque cuando Hipólito aceptó, fue en un momento. No, fue la reforma. Sí. Fue la reforma. Entonces, Hipólito, ¿qué hace Hipólito? Nos lo dijo y yo quiero que la historia lo conozca. Nos dijo, bueno, así campechanamente como es Hipólito. ¿Cuál es? Repítame eso, repítame, ¿qué es lo que ustedes me quieren decir? Bueno, que si usted sigue, si usted se mete en el campo de Van Inter, este país no va a soportarlo dentro de un tiempecito y esos intentos de reelección van a ser fallidos. ¿Sabes lo que dijo Hipólito? Yo prefiero no ganar las elecciones a que el país se hunda con una crisis que yo tengo que detener. Y la enfrentó con responsabilidad. Y la Sí, enfrentó con responsabilidad. Claro que sí. Y no ganó las elecciones, pero este país sabe que es después de Hipólito que se tensa todo lo relativo a los financiamientos en la República Dominicana. El mundo financiero tuvo como consecuencia de esa crisis las mejores reglas y leyes que han permitido la estabilidad económica que tiene la República Dominicana. Fue referente a nivel internacional. Después viene el asunto de los gobiernos del PLD. Todo el mundo creía que un gobierno de jóvenes con una trayectoria hasta ese momento impoluta porque no habían llegado al poder. Sin embargo, se van por la vía fácil, por la vía fácil. Pudieron haber hecho grandes reformas y lo que hacían era lo que hicieron otros, parches, ponían parches en la economía. Ahora, ¿qué creó eso en la economía nacional? Una situación que hace que sea una necesidad de la nación la reforma fiscal. No es una necesidad del presidente Luis Abinader, es una necesidad de la nación. Es decir, el camino, las rutas son o seguimos endeudándonos y llegamos al fracaso total o hacemos la reforma fiscal. Entonces Luis, con mucha nobleza, predicó. Luis no le dijo al pueblo dominicano que él quería reelegirse porque él no tenía en su mente que el pueblo tuviera el sacrificio de la reforma. No, la reforma fue el tema fundamental de la campaña. Sí. Dijo que era una obligación. Lo planteó, sí. Y lo dijo responsablemente. Y el pueblo dominicano, de manera mayoritaria, y lo grande no es eso. Este es un país que quizá algunas veces hay que decirle las cosas a la gente como son. Cuando fueron preguntados los aspirantes a presidente de la República sobre el tema de la reforma, todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo que el país no aguantaba más y que la reforma era un asunto no de que yo quiera o no quiera, sino que era una necesidad. Entonces usted ahora ve a gente que cuando fueron gobernantes no tuvieron la responsabilidad de asumir la responsabilidad histórica de enderezar el país desde el punto de vista económico.
hay que reconocerle que por lo menos mantuvieron la macroeconomía estable. Eso es el beneficio no solamente de Luis Abinader, todo lo contrario. Luis heredó una economía dominicana en el plano macroeconómico estable. Para que se vea que yo tampoco estoy diciendo lo que no debo de decir. Ahora, Leonel Fernández Reina y Danilo Medina, Danilo, mi amigo personal, tuvieron oportunidades porque tuvieron inclusive momentos de mucha popularidad para trabajar el tema de la reforma. Imagínense ustedes si Leonel Fernández Reina en el año 2004 se hubiera decidido, o pon tú en el 2008, por la situación que había heredado, en el 2008 se hubiera decidido a una gran reforma, el país no tuviera la deuda que tiene hoy. No tuviera la deuda que tiene hoy. No tuviéramos la situación que tenemos hoy. El país posiblemente fuera un país desarrollado. Posiblemente. Porque la reforma obliga, entre otras cosas, a tener como objetivo fundamental no solamente el crecimiento, sino el desarrollo. Porque es una reforma, mejor dicho, es una economía que se sustenta en la propia evolución interna productiva de la nación. Entonces, esta es una reforma que no es que el presidente la quiera, sino que el país la necesita. Y yo quiero decirle algo. Esta es una reforma que lanza, desde el punto de vista económico, lanza la posibilidad concreta de que el país pueda recortar el plazo del aterrizaje en el desarrollo. Porque una economía sana, una economía autosustentada, nadie está diciendo, para que después no digan que yo dije, nadie está diciendo que la deuda no, pero se parará, Sí. se frena. Y en términos económicos el país echa hacia adelante. Claro que eso significa sacrificio. Yo no vengo aquí a hablar mentiras, a decir que no hay sacrificio. Pero esos sacrificios tienen la certeza de un gobernante que trabaja con transparencia, que lucha contra la corrupción y que por lo tanto los recursos que se generen como consecuencia de esa reforma van a ser inyectados en los sectores donde tienen que ser inyectados. Y otros, de lo que yo me atrevería, el presidente, por ejemplo, habló de que los agropecuarios no tendrían ninguna modificación. Yo digo que sí, que tiene que tener una gran modificación. El país tiene que dar un salto en la producción agropecuaria nacional y tiene que hacerlo ahora, no mañana. Tomás, todo eso que tú estás apuntando pudiera valorarse de manera positiva por todos los sectores, la necesidad de la reforma fiscal, la responsabilidad que tienen los gobernantes de interesar en tuerto en lo que debe hacer. Sin embargo, en el caso del PRM, si bien es cierto que el presidente no le va a tocar, no importa lo que resulte de la reforma, ningún espacio de negatividad, porque no se va a reelegir, por tanto, no va a cargar con ningún elemento negativo que pueda prohijar la reforma fiscal. Pero los otros 21 precandidatos del PRM, los otros 21 aspirantes, que alguno de ellos va a ser candidato del PRM, porque solo puede serlo uno, pudieran ser afectados por el resultado de la reforma. ¿Ustedes no han visto eso? Mira, en esto de la política económica, más que en ninguna otra área, hay lo que se denomina el timing en política. No es lo mismo hacer una reforma en medio de un periodo. Salvador Jorge Blanco fue un ejemplo de eso. Y Salvador Jorge Blanco, con la grandeza con que llegó, hace la reforma desde el principio, no hubiera habido la situación que se dio. Entonces Luis llega montado en el carro del triunfo y habiendo dado señales de que muchas cosas que él decía, la cumplió. No tengo vaca sagrada. No tengo sociedad absolutamente con nadie. Soy amigo, pero no cómplice. El que juega
en el plano contrario a la lucha contra la corrupción me tendrá de frente. Primero. Segundo, Luis gana no porque no hubiera otro candidato. Luis gana consecuentemente porque el pueblo dominicano valoró positivamente su gestión de gobierno, sus 4 años de gobierno. Fíjense que Luis llegó en un momento en que no se puede decir, porque sería faltar a la historia, que llegó por mérito propio. No. Luis llegó por una coyuntura en la cual el pueblo se cansó absolutamente de todo lo que significaba PLD. Sí. Se montó en la ola e hizo una buena campaña e hizo buena propuesta. Y ahí Luis pasó a ser presidente, pero no había un mérito acumulado. ¿Entiendes? Ahora Luis llega por el mérito acumulado. Ahora Luis llega por la credibilidad que tiene. Ahora la gente se da cuenta que hay un presidente que toma el poder y ese presidente pone, mira, ese parrafito a mí me levanta los vellos del cuerpo. El parrafito donde dice, el presidente Luis Abinader no puede ser presidente nunca jamás. ¿Y por qué le levanta los vellos? Porque eso nunca se había visto en la República Dominicana. Nunca un presidente había hecho una reforma. Nunca. Digo, hay excepciones en la historia, pero por lo menos en la historia reciente de los últimos 50 años, nunca ningún presidente había hecho una reforma que no fuera tratando de procurar ganancias personales políticas. Nunca. Mire, Tomás, Entonces el timing en este momento es lo fundamental. Una pregunta que a lo mejor usted dice que no llega al caso, pero a mí me interesa saber con quién está Tomás Hernández Alberto de los que aspiran a la candidatura presidencial, ya que Luis ha dicho que no va. Mire, reflexión. Yo creo que es el timing. No, yo creo que sí, yo lo creo, pero déjeme decirle una cosa. Hay que tener un criterio muy claro de lo que estamos viviendo. En un momento en que el país va a ser sometido a una operación, porque esta es una operación, ¿entiendes? Sí. En un momento en el que el país tendrá que, de manera generosa o de manera forzada, tendrá que hacer grandes sacrificios. Sí. En un momento en que el presidente de la República se atreve a decir que va a eliminar prácticamente instituciones del Estado, la va a fusionar, ¿entiende? O sencillamente la va a quitar. En un momento como ese, atreverse a hablar de que yo aspiro, eso, yo creo que todos se están revisando. Todos se están revisando. Además, nosotros venimos de un partido que fracasó. Justamente, el PRD, un día será reconocido, fue la fuerza más contundente que tuvo la República Dominicana en términos políticos. ¿Entiendes? El PRM es una fuerza que todavía tiene que seguir creciendo y conformándose. El PRD, con toda esa fuerza, usted le pasa un balance a ver cuántos periodos de poder tuvo. Y fue desastroso. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no entendemos lo que está pasando, aquí el que quiera aspirar, que aspire, pero el que quiera trabajar para su aspiración, que deje el gobierno. Y ni siquiera dejando el gobierno debería hacerlo. Ni siquiera dejando el gobierno debería hacerlo. Porque también la gente podría pensar, bueno, este lo dejó porque este es rico, este tiene su problema resuelto, pero sería un problema para el gobierno. ¿Entiendes? De manera que aquí estamos obligados a por lo menos esperar que empiece. Bueno, algunos hablan de los 2 años. Yo creo que este país debe someterse a sus leyes. Aquí las leyes están claras. O sea, de cuáles son los momentos políticos. Usted no está con ninguno. Ahora la otra pregunta es, ¿de quién está más cerca? ¿De Carolina o de David? Mire, el que conoce mi trayectoria sabe que yo soy un hombre que vengo del antaño, ¿entiendes? Eso me obliga a tener una posición más cercana con la gente que más tiempo he conocido. Es decir, Carolina, entonces.
Carolina. Claro. Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía, más que Carolina, Hipólito Mejía. Sí. Yo tengo una trayectoria, la gente dice que exitosa, pero es que yo también tuve gente que fueron generosa conmigo. Don Antonio, cuando yo apenas tenía 26 años de edad, me hizo administrador general del Banco Agrícola. Entonces, ¿cómo yo puedo ahora echar de lado eso? Entonces, pero Después el próximo fue el presidente Hipólito Mejía. Entonces, su simpatía o su compromiso de trabajo está en función del agradecimiento, en función de lo que usted entiende que le puede favorecer más a su partido para permanecer en el poder. Bueno, en el año 81, el doctor Peña Gómez, que Dios lo tenga en gloria, el más grande líder político que ha tenido la República Dominicana, y no ha sido presidente, pero no necesitó serlo para seguir siendo. Me invitó a un viaje a Panamá. Yo era administrador del Banco Agrícola. Y Peña Gómez me presenta frente a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y frente a Omar Torrijos, un líder, casi un héroe, en Panamá, en un helicóptero, sobrevolando, me presenta a esos dos grandes gigantes. Y le dice a esos dos grandes gigantes que al lado de Peña Gómez anda un hombre muy joven, pero con mucho futuro. Eso fue Peña Gómez. ¿Entiendes? Yo ahí me puse chivo. Entonces, cuando venimos de allá para acá, nos sentamos juntos, que por cierto fue eso fue intencionalmente que Peña lo hizo. Y Peña me dice, yo no sé, Tomás, si tú tienes la misma preocupación que yo tengo. Digo, ¿cuál es? Dice, tenemos que darle un corte absoluto a la reelección presidencial. Digo yo, Peña, pero ¿y eso de reelección presidencial? ¿Quién está en reelección presidencial? Entonces me habló de Ginebra. ¿Ustedes se acuerdan de Ginebra? Sí. ¿Entiendes? Que los amigos de don Antonio. Digo, Peña, Ginebra no tiene nada. Me dio, como él sabe, tenía ya él. Y me dice, yo quisiera saber si tú estás dispuesto a jugártela. Digo, jugármela con que yo estoy en el Banco Agrícola y estoy bien, y tú eres que manda en el Banco Agrícola, porque déjeme decirle, en el sector agropecuario era que Peña Gómez mandaba, empezando por Hipólito. ¿Entiendes? Mandaba Peña Gómez. A pesar de todas las dificultades que tenía, que no podía ni siquiera entrar en el palacio. En el sector agropecuario, él mandaba. ¿Entiendes? Y entonces, yo le digo, Peña, ¿qué es lo que tú quieres? No, un pronunciamiento tuyo que no deje duda. No diga así. Digo, Peña, pero si yo hago ese pronunciamiento me van a sacar. Me dice, no te van a sacar. Yo voy a decir 5 discursos en tribuna democrática y no te van a sacar. Digo yo hago lo que tú digas, porque ¿qué yo puedo hacer? Pero yo, aunque le dije así, me tomé un tiempecito. Eso fue en agosto y él me llamaba a cada rato. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, pero dame un chance. Bueno, en el mes de noviembre ya me llamó al despacho, y en presencia de otra gente ahí me dijo, yo no sabía que tú querías más un puentecito que los principios del partido. Pero, ¿y usted sabe lo que hice yo? Lo que él quería. Consciente de que eso me llevaría fuera de Pero yo no entiendo lo que yo le pregunté. Por eso no me responde eso. No, entonces significa que yo he sido un hombre que siempre ha actuado por convicción y por principio. ¿Entiendes? Entonces, si yo creyera que de ese lado... Entonces, convicción siempre ha sido en función de lo que le conviene al partido. De lo que le conviene al partido. Entonces, de lo que le conviene al partido. Que Carolina es lo que le conviene. Exacto, y le conviene al país. ¿Entiendes? Mire tú.